Iglesia, hay algo poderoso sobre el Evangelio. La Biblia dice, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. Artículo definido, el poder. La palabra poder aquí es dunamis, que es dinamita. ¿De dónde viene la palabra dinamita? Dunamis. Es el dunamis de Dios para salvación. Ahora, salvación, sotería en griego, es muchas cosas porque significa solvencia, salud, plenitud, preservación, bienestar. Vaya, sotería. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? La Biblia lo dice el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, pero el desafío que tenemos hoy en el cristianismo es que ya no escuchamos el Evangelio que Pablo predicó. Pablo predicó que no se avergüenza del Evangelio. Es obvio que habían fuerzas que intentaban avergonzar a Pablo por el Evangelio, sino porque diría, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo fue atacado por el Evangelio y dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para su plenitud, para su sanidad mental, para su preservación. No solo es la vida eterna después de esta vida con Dios en el cielo. Es más que eso. Es preservación, es plenitud, es salud. Es el nombre Yeshua. El nombre de Jesús significa salvación. Yeshua es el hebreo para sotería. Jesús en griego. La Biblia nos dice que este Evangelio dice después, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, no el pecado del hombre, sino la justicia de Dios, por fe y para fe. Hoy, cuando oímos el Evangelio, se habla mucho del pecado del hombre, como su enfoque, pero el Evangelio que Pablo predicaba era uno que revelaba el regalo de la justicia. Hoy se escuchan evangelios diferentes. Hubo un tiempo, durante el tiempo de la Reforma, los reformadores Martín Lutero, durante los tiempos de Charles Spurgeon y todos los grandes reformadores, a través de los evangélicos, predicaban la justificación por la fe. Pero hoy, cuando predicas de la justificación o la justicia por fe, te perciben como si predicaras un nuevo evangelio. Y algunos dicen, el pastor Prince predica esto por gracia, que tú eres justo por gracia, por fe y todo eso, pero siempre hay un área de las obras. Y es casi como si me dieran el crédito de este evangelio, cuando yo sería el primero en espantarse si fuera el único con esta revelación. No es nuevo para el mundo. Entonces, durante el tiempo de Martín Lutero, de Pablo y la iglesia primitiva, todos sabían sobre la justicia por fe. Pero hoy, todo en el cristianismo es tan al revés, de cabeza, que cuando predicas la justicia por fe, te ven con sospecha. Con razón no hay poder. Predicamos otro evangelio, predicamos a otro Jesús. El Jesús que conocemos. Estaba leyendo el otro día. ¿Sabían que la incredulidad y el temor son pecados? ¿Cuántos lo saben? Muy bien, no es solo adulterio y los grandes pecados. La Biblia, las primeras dos categorías de personas que van al lago de fuego, ¿ya leyeron Apocalipsis? Las primeras dos categorías, la primera son los que temen. Número 2, los incrédulos. Antes que los adúlteros, los fornicarios y también quienes aman las mentiras, toda esa categoría, las primeras dos son los que temen y los incrédulos. Y aún así, mi Biblia dice que los que son salvados, la mañana de la resurrección, la Biblia nos dice que Jesús apareció en el aposento alto, donde todos los discípulos estaban reunidos, en medio de ellos. Y estaban ahí, no esperando a Jesús, estaban ahí por miedo. Se escondían por temor a los judíos. La Biblia dice que por temor a los fariseos. En Juan, capítulo 20. Ahora, el temer es pecar, pero Jesús se apareció en medio de ellos y ¿qué dijo? Paz, shalom. Y les mostró sus manos y costado. No señaló su temor. Pero me enseñaron que si tienes miedo o estás en pecado, Dios no te habla. Él no se te aparece, no camina contigo, Él no se manifiesta a ti. Eso no es consistente con lo que vemos en las Escrituras. ¿Amén?
Todos los discípulos de Jesús tenían problemas cuando Él anduvo con ellos. Nunca vemos a Jesús sin pasar tiempo con ellos, dado que Mateo era un recaudador de impuestos. ¿No es interesante que Mateo, el recaudador de impuestos, escribió en su evangelio, el evangelio de Mateo, que él era un recaudador de impuestos? Y Jesús le dijo, sígueme, y dejó todo. Un recaudador de impuestos era alguien que traicionaba a su nación. Aún así, cuando Jesús invitó y llamó a Mateo a ser su discípulo, estoy seguro de que Pedro, quien tenía que pagarle impuestos a Mateo, no fue feliz. De ahí vino la historia del hijo pródigo, el hermano mayor, el hermano menor. Y había todo tipo de conflictos entre ellos. ¿Quién sería el mayor? Y Jesús no se apartó de ellos. Lo que intento decirles es que Jesús vino a estar contigo para siempre. Y si tienes desafíos en tu vida, Él los superará contigo. Él va a estar ahí, no te dejará ni te desamparará. Recuerdo que hace años, cuando estaba muy ansioso por aprender a oír la voz de Dios, me impresionaba quién enseñaba a oír la voz de Dios. 7 pasos para oír la voz de Dios, ¿saben? Y leí todos los libros. Escuché todos los mensajes sobre el tema. Algunos son 7 pasos, otros son 8 pasos, otros son 3 pasos. Quiero oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Pero lo impresionante es que un día leí la Biblia. Y la Biblia dice que Caín mató a Abel. Y luego Dios le habló a Caín. Caín. Caín dijo, dime Dios. Él oyó la voz de Dios. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Platicaban. Dios nunca, si se fijan, retiró su voz o su compañerismo o comunión de Caín. De hecho, le dijo a Caín esto. Y lo encuentran en la Biblia hebrea. Su Biblia dice que le dijo a Caín, oye, si haces bien, ¿no serás aceptado? Lo que hizo su hermano fue que creyó que su desempeño, sus propios esfuerzos, no lo justificaban ante Dios. Trajo un cordero. El cordero es una imagen del sacrificio de Jesús. La sangre fue derramada. La sangre del cordero fue derramada. ¿Amén? Pero Caín trajo una ofrenda de ensalada. El producto de la tierra, su propio esfuerzo. Había un sacrificio sin sangre. Y Dios rechazó a Caín. No porque no fuera un adorador, sino porque creyó en su propio esfuerzo. Ambos adoraron. El primer asesinato fue por religión, formas. Lo mismo es verdad hoy. La Biblia dice, hay de aquellos que siguen el camino de Caín. Las personas que dirigen su enfoque a su propio desempeño, sus propias acciones, sus obras, se fueron por el camino de Caín. Y quienes se enfocan en esto, casi quieren matar con su actitud a los que creen por gracia. Todo es por gracia. Y luego se quejan. ¿Cómo es esa la bendición de Dios? Yo llevé la carga al calor del sol. Y ese joven mocoso llegó y ahora tiene ese lugar, esa posición. ¿Cómo, Dios? ¿Por qué, Dios? Y no entendemos que todo es por gracia. Verán, el Evangelio no se reveló en el Antiguo Testamento, estaba oculto. Lean aquí, en Romanos 16. Pablo termina el libro de Romanos así. Y al que puede confirmarlos según mi Evangelio, él lo llama mi Evangelio porque Dios se lo reveló a Pablo. Y la predicación de Jesucristo, cada Evangelio real hará que Jesús sea el centro. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde que el mundo comenzó. Es decir, este Evangelio se mantuvo en secreto en el Antiguo Testamento. De hecho, no solo en el Antiguo Testamento, antes de que el mundo comenzara. La palabra mundo aquí en griego es cronos, tiempo, como decimos cronología. ¿Cierto? Pero ahora, di ahora. Ahora ha sido manifestado. El Evangelio ahora se manifestó. Amén. No es algo nuevo con Joseph Prince. Joseph Prince solo lo redescubrió. Y saben, hay mucho más que descubrir. Me preocuparía que llegara a mí algo fresco y que nadie más lo hubiera visto. A mí me daría miedo, ¿saben? Gracias a Dios, cuando miras atrás a la historia de la iglesia, y entre más lejos llegas, más ves la pureza del Evangelio. El Evangelio de Pablo, cuando Pablo lo predicó, fue malinterpretado. Y dijeron,
Vamos a pecar más para que la gracia abunde. Tanto que lanzaron esta acusación contra Pablo. Dijeron que Pablo dijo, pequemos más para que la gracia abunde. Pablo nunca dijo eso. Lo que Pablo dijo es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando veo el estado del mundo hoy, muchos dicen, la juventud está perdida, tiene las redes sociales y cosas que no teníamos. Pero escuchen, donde ven que el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. Tengan más fe en la gracia de Dios que en el pecado del hombre. Amén. Tengan más fe en el segundo Adán que en el primer Adán. ¡Aleluya! Amén. Pastores, líderes, tengan más fe en lo que Cristo ha hecho que en lo que Adán hizo. Cuando se trata de nuestros jóvenes también, vean que la gracia sobreabunda. Amén. Ahora, Pablo predicó con fuerza esto, así como yo, porque lo malinterpretaron, porque dijeron esto. Vamos a pecar más para que la gracia abunde. Lo interesante es esto, ¿por qué esa acusación no se lanza contra los predicadores ahora? ¿Por qué cuando predicamos el Evangelio hoy nadie nos acusa de decir, está diciendo que pequemos más para que la gracia abunde? Porque de eso acusaron a Pablo. Martin Lloyd Jones, el gran teólogo, dice que nadie nos está acusando de lo que acusaron a Pablo porque no estamos predicando el mismo Evangelio que Pablo. Es mi Evangelio, dijo Pablo, y se mantuvo en secreto. Pero hoy se hace manifiesto y por las escrituras proféticas se ha dado a conocer a toda la gente según el mandamiento del Dios eterno. Dios mandó que este Evangelio se revelara y manifestara a toda nación. Amén. Es un mandamiento de Dios que este Evangelio que se mantuvo en secreto desde el inicio del tiempo, ahora se manifestara y se diera a conocer a toda nación. Y vean el resultado para que obedezcan a la fe. ¿Qué es obedecer la fe? Muchos dicen cosas como, los que predican la gracia no predican la obediencia. Escuchen. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, la obediencia es la raíz de todas las bendiciones. Bajo la gracia, Dios nos bendice primero y la obediencia es el fruto. En el Antiguo, tenías que obedecer antes de que Dios te bendijera. Pero bajo la gracia, Dios te bendice primero y luego el fruto es la obediencia. Cuando Jesús vino, estaba lleno de gracia. Él no categorizó a las personas, ¿verdad? Antes de sanarlas. Nunca las calificó, nunca dijo, ustedes que no estén bien con su esposa, con su esposo, párense allá antes de que los sane. Y los que se están durmiendo durante mi sermón, párense por allá, son la última prioridad. ¿Cierto? Y todos los que se pelearon con su hermano allá, no se sienten aquí. Bien, todos párense por allá. Ahora, pidan perdón antes que ore por ustedes. Nunca hizo eso. La Biblia dice que toda la multitud, todo tipo de pecado, todo tipo de adicciones, todo tipo de ataduras, con tan solo tocarlo, eran sanados. Porque su gracia es más grande que el pecado. Y alguien dirá, el pecado detuvo un avivamiento. Si el pecado pudiera detener un avivamiento, el avivamiento no comenzaría. Porque un avivamiento comienza donde hay mucho pecado. No, se detuvo porque el hombre trajo de regreso las leyes. El hombre regresó los mandamientos y mató el movimiento del Espíritu. Iglesia, estoy aquí para anunciarles las buenas noticias. No los justifica su desempeño, los justifica lo que hizo Jesús. Y la obediencia a la fe no es una obediencia legalista de la ley, ¿de acuerdo? Que muchos quieren traer de vuelta. La obediencia a la fe es creer correctamente. A la fe, cree bien y vivirás bien. Cree bien y vivirás bien. Hay muchos sermones sobre vivir bien. Vivir bien, carácter, vivir bien, vivir bien. ¿Y saben qué? No muchos viven bien. No porque la gente sea mala, es porque no saben qué más hacer, porque su sistema de creencias no ha cambiado. El justo, por la fe, vivirá. Pueden decir esto, los justos vivirán por creer bien. Cuando crees bien, liberas el poder de Dios. Cuando crees en el Evangelio, el verdadero Evangelio, cuando crees bien, vivirás bien. ¿Escucharon? Los resultados correctos. Será sin esfuerzo. Amén. Ahora, en Romanos 5, ya verán a dónde voy. Bien, Romanos 5, vean. Por la desobediencia de un hombre. ¿De quién? Adán.
Muchos fueron constituidos pecadores. Y por eso en el cielo algún día ya verán la casa de Adán en una esquina con mucha seguridad. Porque todos quieren encontrarlo. ¿Cierto? Él trajo toda esta tragedia al mundo. No. El cielo no es así, ¿verdad? Todos olvidarán todo lo malo que todos hicimos. ¿Amén? Pero la Biblia dice que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Por qué somos pecadores? ¿Quieren que lo repita? Somos pecadores por el pecado de Adán. El pecado de Adán nos hizo pecadores a todos. Así que pecamos porque somos pecadores. ¿Me explico? Bien, por esto mismo la Biblia dice, como ven, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Iglesia, les preguntaré esto primero. ¿La obediencia de quién los hizo justos? Muy bien, primero los de aquí. ¿La obediencia de quién? Y la parte alta. ¿La obediencia de quién? Me gusta que se proclame ese nombre, porque se trata de Él, no de nosotros. Nuestras mentes se enfocan en su obediencia. Ahora, Pastor Prince, ¿y nuestra obediencia? No se preocupen por nuestra obediencia, ¿sí? Si están alegres es porque obedecen. Por eso mismo están deprimidos y desobedecen. Si piensan que están en un favor especial con Dios ese día porque obedecieron, por eso mismo llegan a la conclusión de que cuando desobedecen ya no tienen el favor de Dios. Sus ojos están en su obediencia o la falta de ella, pero Dios dice, quita tus ojos de ti mismo. No se trata de ti, se trata de mi hijo. Dios dice, por la obediencia de un hombre, su obediencia los hizo justos. Amén. Y nadie puede tocar esa obediencia. ¡Aleluya! ¿El diablo puede influir en mi obediencia? Puedo obedecer hoy y ustedes obedecieron hoy porque están en la iglesia. Y se sienten bien ahora. Pero si creen que Dios escucha mi oración, siento la unción porque obedecí a Dios hoy, entonces mañana si desobedeces serás aplastado. Amigos, no es nuestra obediencia o la falta de ella. Es la obediencia de un hombre lo que nos hizo justos. Dios lo puso fuera de nosotros, ¿sí? Afuera. Amén, para que siempre nos enfocáramos en su obediencia. Y esa es la esencia de la guerra. Toda guerra se basa en que el diablo se enfoca en ti, en tus pensamientos, en tus obras, en lo que dices. Saben, duele estar ocupado en uno mismo. ¿Cuántos lo saben? Y así nos pasa a todos, igual como nos ocupamos en nosotros mismos. Dios quiere que nos ocupemos en Cristo. ¿No crees que estás ocupado en ti? Si miras una foto de grupo, ¿la cara de quién buscas primero? Tengo razón, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero nuestro enfoque está en nosotros mismos. ¿Verdad? La mujer que fue al pozo de Sicar estaba ensimismada. Fue en la tarde para evitar a las mujeres chismosas de la mañana. Debía ir en el fresco de la mañana, pero llegó en el calor extremo del día, porque las chismosas no estaban ahí. Y cuando vio a Jesús, para resumir la historia, me encanta cómo le dijo Jesús, si supieras el don de Dios, el don ahí, Dorea, es la persona. Si supieras el don de Dios y quién está hablando contigo, le pedirías a Él, porque Jesús le acababa de pedir un vaso con agua, y dijo, si supieras quién te lo pide, tú se lo pedirías a Él. No pensarías en darme a mí, pensarías en que yo te diera a ti. Si conocieras el don de Dios. Saben, Él tuvo tacto, fue gentil con la forma en que le reveló su pecado, porque debía ver su pecado antes de que viera su amor. Porque mientras que queramos esconder nuestro pecado, aun si alguien nos ama, no sentiremos amor, porque sabemos que no saben de ese secreto en mi vida. Pero cuando está expuesto y la persona aún te ama, eres amado. Jesús tenía que ayudarla a sentirse amada. Y la forma en que lo hizo fue diciendo, has tenido 5 esposos y el que vive contigo no es tu esposo. Y ella dijo, vaya, estaba hablando conmigo y sabía eso, y aún ¿me ama? De hecho, la enseñanza más grande de adoración, y los teólogos les dirán que el pasaje más grande de adoración en toda la Biblia está en Juan 4, en el pozo de Sicar. ¿Y a quién le reveló Jesús esa enseñanza de adoración? No en el capítulo 3, el capítulo anterior, a Nicodemo, el líder religioso, sino a una mujer caída. Le reveló la enseñanza de adoración. ¡Aleluya!
A Nicodemo nunca le dijo, soy el Mesías, pero a la mujer, a ella, dijo, cuando el Mesías venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús dijo, el que habla contigo, ese soy yo. Se reveló como el Mesías. Con razón, la Biblia dice que ella dejó el balde de agua, corrió a su pueblo y ya no estaba ocupada en ella misma. Dijo, vengan a ver al hombre que me dijo todo sobre mí misma. ¡Qué transformación! En un momento con Jesús, ella salió de sí misma. Amén. Los discípulos fueron a ver a Jesús y ellos llevaron comida, McDonald's. Y luego dijeron, Señor, te trajimos comida. Jesús dijo, tengo comida que ustedes no conocen. Vaya. Lo dejaron cansado en el pozo, en lo natural, en el sentido físico como hombre. Él estaba cansado. Viajó mucho para salvar a esa mujer. Y ellos fueron a conseguir comida. Cuando volvieron, vieron que estaba vigorizado, refrescado. ¿Por qué? Porque un pecador había ido a tomar de él. Verán, para nosotros, si tú tomas de mí, entre más tomes de mí, más desgastado estaré. Pero con el Señor, entre más tomamos de Él, es como si se fortaleciera. Ese es nuestro Jesús. Amén. Tengo comida que no conocen. ¡Aleluya! Segunda de Corintios 10 dice que la esencia de la guerra es, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son tangibles, no son materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas no están en el cielo, en alguna parte celestial, más bien están en nuestras mentes. El siguiente versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, ¿cuál es la obediencia a Cristo? Por la obediencia de un hombre, todos fuimos hechos justos. La esencia de la guerra es esta. El diablo quiere alejar tu mente de la obediencia de ese hombre y poner tu mente en tu obediencia, o la falta de ella. Esa es la guerra, y deben derribar todos esos argumentos, derribar toda fortaleza, que muchas son religiosas, y decir, no, no, no es mi obediencia. Lleven los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es su obediencia. A la obediencia de Cristo no hay forma de que puedas hacer que tus pensamientos obedezcan. Pero puedes llevar tus pensamientos a su obediencia. El diablo viene a ti y dice, antes de que puedas recibir sanidad para tu cuerpo, antes de participar de la comunión, ¿has obedecido? ¿Has obedecido? Incluso cuando obedeciste, ¿obedeciste lo suficiente? Nunca es suficiente. Mientras el enfoque esté en ti, nunca es suficiente. Pero si dices, diablo, por cierto, la porción en la Santa Comunión donde dice en 1 Corintios 11, que dice, quien coma indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, no se refiere a la persona, se refiere a la acción. No dice que si eres indigno, no puedes participar. Oigan, la verdad es que todos somos indignos. El cuerpo de Jesús se ofreció por personas indignas. Dice que cuando participas, no lo hagas indignamente, olvidando que el pan se partió para que tengas sanidad. Si ves que su cuerpo fue quebrado para que tu cuerpo fuera sanado, estás participando dignamente de lo que Él hizo. ¿Puedo oír un buen amén, iglesia? Muy bien, siempre vuelve a su obediencia. Lo que Él hizo, no lo que tú hiciste, no lo que estás haciendo o lo que fallaste en hacer. El diablo quiere que te enfoques en ti. Y tiene esto, lo llamo... El diablo es muy sutil. Él viene y no trae ropa interior roja, lo saben, ¿cierto? Ese es Superman. El de ropa interior roja es otro tipo. El diablo viene de forma sutil, con juegos mentales. Viene a tu mente y pone el pronombre personal en tu mente. No dice... Bueno, eres un perdedor. Él dice, soy un perdedor. Lo pone en tu mente. Y piensas, soy un perdedor. Siempre me toca la mala racha. No sirvo. No hay esperanza. No tengo suerte. Sé que no decimos esa palabra en la iglesia, pero muchas personas afuera sí. ¿Cierto? Aún muchos en la iglesia. Estoy maldito. Soy un adicto. Soy un pervertido. Él no dice tú eres, dice yo. Muchas veces el diablo pone ideas así en ti. Él usa el pronombre personal yo y luego te ve y te toca en la cabeza y te dices cristiano. Pero iglesia, no reciban eso
como pensamientos suyos. A veces escuchan blasfemias, incluso durante la alabanza y adoración. No levanten la mano. Escuchan blasfemias y pensamientos blasfemos que llegan a su mente. No tomen la responsabilidad por eso. Sigan adorando. Muchos, cuando esos pensamientos llegan a su mente, bajan las manos. El diablo les ganó. No quería que adoraras y puso pensamientos en tu mente. Ahora puede venir del diablo. Muchas veces así es. O puede venir de tu carne. Tu carne fue crucificada. Está muerta. Sí, pero aún se escucha a la carne, como una campana que suena en una iglesia, por ejemplo. Suena como, ¿qué? ¿50 veces? Pero cuando para, aún se oye un zumbido. La carne fue crucificada, pero el estilo de vida sigue ahí. Él pone malos pensamientos, groserías, blasfemias a tu mente. O el diablo puso esos pensamientos en tu mente, y si los aceptas, vas a caer en una espiral hacia abajo. ¿Cómo pude pensar eso? Tus manos bajan. Dios, perdóname. Dios, perdóname. Luego levantas las manos y viene otro. No me agrada Joseph Prince. ¿Cierto? Cuando tengas malos pensamientos, recuerda esto. No son tus pensamientos. Es como alguien hablando groserías en tu presencia. Las escuchas, pero no eres responsable por eso. Si alguien dice malas palabras en tu presencia, no es tu responsabilidad, pero las oyes. Las oyes. La más grande resistencia a Satanás es ignorarlo. Ni siquiera reprenderlo. Hay un tiempo para reprenderlo, entiendo, pero la cosa es que la forma más alta de resistencia, porque el diablo es un diablo orgulloso. Así cayó Lucifer. Quiere atención. Hace muchos años aprendí, cuando luchaba con malos pensamientos como un cristiano nuevo, me dijo un cristiano bien intencionado, maduro: reprende esos pensamientos, reprende al diablo. Y todo el día me despertaba: lo reprendo en el nombre de Jesús, lo reprendo en el nombre de Jesús. Mis amigos se quisieron alejar de mí. Cuando caminaba por Orchard Road, decía: en el nombre de Jesús reprendo ese pensamiento. Y las personas se alejaban. ¿Qué testimonio para Jesús? Te reprendo, Satanás. Y no solo eso. Recuerdo esos días de la iglesia, antes de la alabanza. El líder de adoración reprendía a Satanás. Satanás, te ato, te reprendo en el nombre de Jesús. Antes de la alabanza. Y al final del día, aunque no les gritara a los pensamientos del diablo, porque lo reprendía todo el día, ¿verdad? El diablo estaba feliz, estaba atado, pero feliz. Al menos me prestan atención. Al menos se enfocaron en mí. ¿Están escuchando? La mejor y más alta forma de resistencia es ignorarlo. Él te dice: ese mesero te trató mal, no le dejes propina, da más propina. Ignora el pensamiento. Y alguien dirá: dile que se vaya, di algo bueno mejor. Ignóralo, rebélate contra ese pensamiento. ¿Les gusta rebelarse? Rebélense contra el diablo. ¡Vamos, rebélense! ¡Sean rebeldes! Amén. Ignoren ese pensamiento. Aprendí esto hace muchos años cuando vi un sitio de construcción donde había trabajadores y algunas chicas hermosas pasaron. ¿Sí? Y ya saben cómo son los trabajadores. Dejan de trabajar y hacen esto. Y alguien se sintió aludido. Bueno, la cosa es esta. Las chicas geniales son las que pasan de largo con sus tacones y lo ignoran. Siguen hablando con su amiga o riéndose con su amiga y los ignoran. ¿Cierto? Esos chicos se molestan cuando pasa. Quieren que pongas atención. No intentan plantarte un beso, solo quieren que les pongas atención. Tienen una satisfacción si les pones atención. Pero las chicas que no son geniales, esas mujeres, ¿las han visto? Se voltean y eres un... También he visto eso. ¿Lo han visto? La forma más grande de resistencia es ignorar los pensamientos del diablo. Él dice: soy un pervertido. Tú piensas: tengo estos sentimientos, tal vez soy un pervertido. Soy un adicto. Soy enfermizo. Siempre enfermizo. Pone la palabra siempre, siempre enfermizo. Y comienzas a aceptarlo. Tu cuerpo comienza a responder. Iglesia, no se vean a sí mismos. Esa es la esencia de la depresión. Estuve en Palermo predicando el Evangelio de Gracia, en una de las iglesias grandes ahí. Después del servicio tenía un muy
Él parecía un profeta del Antiguo Testamento, con el cabello blanco, la barba blanca. Y se acercó a mí, un hombre mayor, me dio la mano. Y luego me enteré de que era uno de los principales psiquiatras. ¿Cierto, Lawrence? Era uno de los principales psiquiatras en Palermo. Y me dijo esto: joven, me encanta cuando me llaman joven. Quiero decirte algo. Sí, las personas creen lo que predicaste ahora. Dijo, los de mi profesión nos quedaremos sin trabajo. Seguro. No sé decirles cuántas personas he visto que creen que han cometido un pecado imperdonable, que Dios no los ha perdonado. Y por eso la esencia del Evangelio, amigos, es sobre el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa perdón? Pasado, presente y futuro. Recuerdo que cuando fui adolescente y tuve un libro, ya nacido de nuevo, salvado, lleno del Espíritu, pero obtuve un libro. Y estoy seguro de que el autor era bien intencionado, pero cuando leí la porción donde decía que aunque fueras lleno del Espíritu, si no andabas en obediencia con Dios, podías perder tu salvación. Cuando dijo eso, el temor vino a mi corazón. Comencé a preguntarme, ¿obedezco en todo? Porque no quiero, al final del camino, estar en el lago de fuego. Y de pronto, la justificación por fe se me había olvidado porque nadie me enseñó el Evangelio de la gracia. Comencé a creer que mis pecados no fueron perdonados y luego comencé a creer ideas equivocadas. Y noté que mis pensamientos se volvían casi como puertas abiertas a todo tipo de basura y blasfemias que llenaban mis pensamientos contra Dios. Y amo a Dios. Pero cuando iba a la iglesia y levantaba las manos, oía malos pensamientos, pensamientos blasfemos, pensamientos profanos, y todo porque quería lograr obedecer a Dios. Entre más lo intentaba, peor era, en especial en mi mente. Puedes fingir con tus acciones, pero tú y Dios conocen esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí es la batalla. Así que me enseñaron que si tienes un pecado sin confesar, Dios no tiene comunión contigo. Hacía todo para confesar mis pecados. Siempre fui muy sincero. Están viendo a un hombre que es tan sincero como se puede ser, para estar bien con Dios y obedecer en todo. Estando con amigos, confesaba mis pecados. Por ejemplo, si hablo con ustedes y exagero, es una mentira para mí. Me confesaba. Señor, perdóname. Y seguía hablando. Si encontraba que tenía un mal sentimiento hacia alguien, decía, y luego seguía. Y mis amigos notaron que seguido hacía eso. No entendía por qué ellos no lo hacían. Porque si en serio creían que era verdad, un pecado sin confesar te quita el compañerismo. Asegúrate de confesar cada uno de ellos. No solo los grandes. Aún el temor y la incredulidad. Cualquier cosa que no sea fe es pecado, dice la Biblia. Siempre que me descubría temiendo o preocupado, lo confesaba como pecado. Y caí como en una espiral de depresión. Y llegué hasta el punto en que casi me vuelvo loco. Algunos en la iglesia sé que creen que ya enloquecí hace varios años, pero yo sentía que mi mente enloquecía. Y pensamientos sucios llenaban mi mente y los reprendía. Estaba confesando mis pecados a medianoche. Me levantaba y confesaba mis pecados. Y recuerdo que jugué fútbol un día y yo era el portero. Y estaba gritándole algo a uno de los jugadores. Estaba enojado con él. Y vi que no debería estar enojado. Soy cristiano, confesé. El balón entró. Y dije, algo está mal aquí. Aquí estoy. Aquí estoy, de hecho, intentando estar bien con Dios, y Dios dejó que me anotaran un gol. Hay algo mal aquí. Luego fui reclutado en el ejército. Recuerdo que durante un entrenamiento militar básico, estaba corriendo y confesaba mis pecados, ¿saben? Y es muy fácil enojarse con los instructores, porque están gritando todo el tiempo ya saben, dicen cosas malas. Y estaba corriendo y decía, Señor, perdóname por estar enojado con él. Señor, quiero estar bien contigo. Amén. Perdóname, Señor. Y una noche, en mi litera, fui a dormir temprano, pero no era a prueba de sonido. Oí del otro lado de la pared. Mis amigos se reunieron ahí y estaban diciendo, él es muy raro, ¿cierto? Y otro decía, sí, porque hace... Y otro decía, no se burlen, es muy religioso.
Y de pronto comencé a verme con el punto de vista de otros. ¿Qué clase de testimonio estaba dando? No hay fe robusta. ¿Dónde está el gozo inmencionable del que habla la Biblia? ¿Dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento? Algo está mal con esta creencia. Y ¿saben qué? Comencé a olvidar. Respeto al hombre que escribió ese libro y todo, y comencé a buscar el verdadero evangelio. No piensen ni por un momento que el pastor Prince mintió sobre la obediencia. Están viendo a una persona que fue tan seria sobre ello que un pensamiento malo, una emoción incorrecta. Yo confesaba, más que muchos de ustedes, se necesita a alguien que cayó en espiral para apreciar la gracia. Amén. Y cuando Dios me reveló el evangelio de gracia, no es tu obediencia, hijo, es la obediencia de mi hijo. Fue como... Pero la batalla no había terminado. El diablo seguía diciendo, sí, pero no has hecho esto, ni hecho aquello. Y tenía que señalarle al diablo, sí, pero míralo a él. Mira a Jesús. Amén. Escuchen, el diablo quiere su mente. Hace años, cuando la iglesia era pequeña, recuerdo el primer caso de posesión demoníaca que enfrentamos, una posesión demoníaca real. El pastor Henry estaba conmigo y estábamos orando por una mujer y pensé que tenía problemas con el temor y la preocupación. Le impuse manos y mencioné el nombre de Jesús. Y lo siguiente que pasó, de la garganta de esa mujer que se veía como una joven tranquila y muy dulce, pequeña, petit, pero de su garganta salió una voz, era una voz de hombre, y dijo esto, quiero su mente. No puedo hacerlo, ¿saben? Porque Dios me salvó. Pero fue algo así. Quiero su mente. Le dije al pastor Henry, tú encárgate de eso, yo voy a orar. Así que fui a hacer eso. Fui al cuarto de un lado, me arrodillé y dije, Dios, ayuda, úngeme. Después de un rato, el pastor Henry entró, dijo, vine a acompañarte a orar. Después nos dimos cuenta de que nadie estaba con ella en el cuarto de al lado. Y dije, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios esta unción. En esos días sentías que necesitabas más unción. Señor, úngenos más fuerte, Señor. Ambos volvimos al cuarto y comenzamos a echar el demonio en el nombre de Jesús. Y recuerdo esto tan claro como el agua. Y el pastor Henry lo recuerda también. En el momento en que el demonio salió, ¿sí? Todo el cuarto apestó, como si hubiéramos pasado por un basurero. El mismo olor, todo el cuarto olía así. Era como, quería salir, fue horrible, casi vomité, pero el demonio salió. Igualmente, la Biblia dice que en Dios somos una dulce fragancia de Cristo. Amén. De cada pensamiento, cada palabra, cada acción de nuestro Señor Jesucristo, brota la fragancia a Dios. Y la Biblia dice que todos en Cristo somos fragantes para Dios. Muchos años después descubrí el Evangelio de Gracia. Ya estaba predicando. Bien, de hecho, fue hace varios años. Esto pasó. Estaba pidiéndole al Señor, Señor, ¿hay personas como yo por ahí? Conozco a personas y oigo testimonios, pero los ministros, hay ministros cuyas mentes están llenas de blasfemias y malos pensamientos, como yo tenía cuando no creía en el Evangelio. Y le pregunté a Dios, ¿hay alguien así? Luego Dios me llevó a cierto libro. Esto fue mucho después de que ya predicaba el Evangelio de Gracia. Solo quería saber si estaba en buena compañía. Quería ver si había un ministro de los viejos tiempos, alguien que todos reconocieran. ¿Y saben qué hizo Dios? Me llevó a un hombre llamado John Bunyan. Y John Bunyan es famoso por El progreso del peregrino. Bien, que fue llamado el libro mejor vendido en la historia, además de la Biblia. ¿Sí? Ahora, El progreso del peregrino, leí el libro, he visto la película, pero Dios llevó a mis manos un libro llamado Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Es una autobiografía de John Bunyan. Él comparte su historia ahí. Y al leerlo, cielos, su experiencia fue casi como la mía. John Bunyan dice, quiero leerles una porción del libro. Y dice que él no creía que sus pecados fueran perdonados. Y cada vez que abría las Escrituras, lo llenaban de temor. No estaba seguro de que fuera perdonado. Malinterpretaba muchas Escrituras, como muchos hacen hoy. Y eran una carga para él. Como Hebreos 6, por ejemplo, que es algo que expliqué hace tiempo. No hay tiempo ahora. Leía Hebreos 6 y sentía que había perdido su salvación. Cuando esto pasó, John Bunyan dijo así, toda mi comodidad me fue quitada.
La oscuridad se apoderó de mí. Después me inundé de blasfemias, tanto contra Dios, Cristo y las Escrituras. Se derramó sobre mi espíritu y tuve gran confusión y asombro. Seguido descubría a mi mente de pronto maldiciendo y blasfemando, y hablando algo malvado contra Dios o Cristo, su Hijo, y las Escrituras. Cuando leí eso, dije, Bunyan, pasaste por lo mismo que yo. Estaba sorprendido de que alguien que era famoso, John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, compartiera en su autobiografía que pasó por lo mismo que yo. Y por cierto, su victoria fue esta. Dijo que un día estaba caminando en el campo de Inglaterra. Caminaba por los campos y había un cielo hermoso y sintió la presencia de Dios. Y escuchó al Espíritu Santo dentro de él decir estas palabras, y fue una bendición en su espíritu. Estas fueron las palabras: tu justicia está en el cielo. Ahora, igual que él, sentía que si mi justicia estaba basada en mis obras, puedo perderla. Si mi rectitud no es un regalo, sino que se basa en mis obras, puedo perderla. Hoy soy obediente, hoy están en la iglesia, pero mañana podrían ser desobedientes. ¿Ven? No hay seguridad de la presencia y ayuda de Dios porque están viendo sus propias obras. Pero ahora el Espíritu Santo le dice a John Bunyan, tu justicia está en el cielo. Así lo dijo en su libro, y dijo que ese día fue como si el cielo bajara y llenara de gloria su alma. Fue tan hermoso que dijo, no puedo deshacer mi justicia, es una persona y él está en el cielo. A menos que el diablo pueda ir al cielo, ¿sí? Y quitar a Jesús de su lugar y su trono, su asiento a la diestra del Padre. Y el diablo no puede hacer eso. No puede entrar a ese lugar, aunque dirán, Pastor Prince, en el Antiguo Testamento, él fue delante de Dios. Bueno, Jesús volvió al cielo. La Biblia dice que él limpió el tabernáculo del cielo. Y el Señor me habló hace tiempo de que ese lugar era de Adán. Pero Adán cometió alta traición y le dio su lugar a Satanás en el Antiguo Testamento. Así que antes Satanás podía ir y acusar a las personas, como Job. Pero Satanás ya no tiene un lugar en el cielo. En Apocalipsis no hay más lugar para él en el cielo. ¿Por qué? La sangre de Jesús limpió el lugar. Redimió ese lugar. Eso significa que la sangre de Jesús limpió el tabernáculo. ¿Qué hay en el cielo que limpiar? Le pregunté a Dios hace muchos años. Le hacía preguntas así. ¿Saben? No sé por qué nadie más le hacía preguntas así. Yo sé que estoy predicando respuestas a las preguntas de la gente. Hoy. Le pregunté a Dios, ¿qué hay en el cielo que se limpie con la sangre de Jesús? Porque leí en Hebreos que Él fue al cielo y limpió. Fue al tabernáculo más perfecto que el de aquí y lo limpió para mejores sacrificios con su sangre. Pero dije, ¿qué hay en el cielo que limpiar? Y el Señor me mostró que había un lugar que antes pertenecía a Adán. Adán cometió alta traición y Satanás tomó el lugar. Y lo usaba para acusar al pueblo de Dios, mientras Jesús salpicaba 7 veces su sangre ahí. Él ya no puede entrar ahí. Dije que Él ya no puede entrar ahí. Muy bien, no es cierto que cuando pecas, el diablo va al cielo y te acusa. Luego Jesús dice, Padre, mira las heridas de los clavos, y el Padre dice, inocente. ¿Saben? Cuando escuchamos esa ilustración, eso pasó de una vez por todas. La última vez. Bien, el diablo no te acusa contigo. Te acusa con los demás. ¿Ya viste cómo te ve? Sí, te desprecia. No te respeta. ¿Ves a su esposa? ¿Viste cómo te habla ahora? Ya no te respeta cuando está bajo presión. Puedes ir con tu esposa y decir, ¿por qué usaste ese tono? Dolió. Estoy dolido. Dime, ¿por qué? Y lo más probable es que no tenga nada que ver contigo. Pero el diablo irá contigo a hacer juegos mentales. ¿Ves cómo te habló? Ella ya no te respeta. Ve a buscar otro modelo. El diablo lanzó pensamientos en tu mente y te pegó en la cabeza. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Y te llamas cristiano? ¿Cuántos me entienden? La batalla está en tu mente. No es por nada que Jesús fue crucificado en un lugar que llamaban la calavera. Todo comienza aquí. Ahora, iglesia, tenemos que voltear. Para cerrar, quiero que vean algo poderoso que quiero que guarden en su corazón. Cambiará su vida. ¿Sí? La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues, vamos a decirlo, como Él es, así somos en este mundo. De nuevo, como Él es,
Así somos. ¿Dónde? En este mundo. Amén. Ahora, como es Jesús, si hubiera dicho, como Jesús fue, así somos, hubiera sido bueno. Como Jesús fue, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos cerca del lago de Galilea. Él era poderoso, Él era santo, Él era justo, Él era hermoso. Sería suficiente. Pero no, como Él es ahora, coronado de gloria y honor, a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad, poder y dominio, y todo nombre que sea nombrado. Ese Jesús de ahora, la diestra del Padre, como Él es, así somos en este mundo. Amén. ¿Está bajo el favor radiante de Dios? Nosotros también. ¿Él es justo? Nosotros también. Y un paso más, digamos que Él está sano, aún ahora. Nosotros también, verán, iglesia, no nos transformamos al luchar, nos transformamos al contemplar. Entre más contemplamos la gloria del Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos transforma en la misma imagen. Mi primer mensaje sobre cómo Él es, así somos en este mundo, ese domingo en particular, una mujer compartió un testimonio. Ella fue a hacerse una mamografía y los doctores encontraron tumores en su pecho. ¿Sí? Dijo que los doctores le dijeron que volviera en la tarde para otra prueba. Ella tenía una imagen del tumor y un papel médico que me mostró después. Ella escribió en ese papel médico, como Jesús es, así soy en este mundo. ¿Jesús tiene tumores? Así escribió, lo vi. Esa tarde, ella hizo una oración, Señor, como eres, y tú no tienes tumores, así soy en este mundo. Es todo lo que dijo, ¿bien? Y volvió en la tarde, y los doctores no encontraron ningún tumor en su pecho. En la mañana lo tenía, en la noche ya no. Ahora, escuchen, no tomen mi tiempo, escuchen. Escuchen con atención, ¿sí? ¿Fue por su esfuerzo? ¿Intentó quitarse el tumor sola? No, contempló la gloria. Como Él es, así somos, en este mundo. ¿Están conmigo, iglesia? La forma de tener más gracia en nuestra vida no es hacer más. Segunda de Pedro dice, amor. Segunda de Pedro, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entre más se revela Jesús, entre más sabemos de Jesús, la gracia y la paz se multiplican. Y paz ahí es eirene en griego, shalom en hebreo. Lo que no solo es paz mental, es salud, es plenitud también, perfecto bienestar. Amén. Para multiplicar la gracia, ¿cuántos quieren más favor en su vida? ¿Cuántos quieren paz, bienestar, plenitud en su vida, multiplicados? Multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No es por hacer más, es por ver a Jesús más. Cada pastor, cada ministro del Evangelio tiene la responsabilidad de revelar a Jesús desde el púlpito. El púlpito no es un lugar para decirles a las personas que son malas. Eso ya lo saben. Sus esposas ya se los dijeron. El púlpito es un lugar para mostrar lo glorioso que es Jesús. Y entre más admiren la gloria y el amor y la perfección y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo los transformará de gloria en gloria a la misma imagen. Cuando Pedro vio a Jesús, Pedro se volvió como era Jesús. Estuvo por encima de la tormenta sobre las olas, y Pedro pudo caminar en el agua como Jesús. Pero en el momento en que el diablo comenzó a distraer su mente y vio a otro lado, vio los vientos fuertes y la tormenta, él quitó los ojos de Jesús, se volvió natural. Estaba sujeto a las fuerzas naturales. Pero mientras sus ojos estuvieron en Jesús, si tienes un problema en tu cuerpo ahora, lo único que puedes hacer es mirar a Jesús. Así fueron sanados los que fueron mordidos por serpientes. Dejaron de mirar su dolor. Aunque sea difícil dejar de ver tu dolor y mirar a Jesús, hazlo. Y el Espíritu Santo quitará el dolor. Porque cuando miras a Jesús, el Espíritu Santo entra en acción. ¿Están conmigo? Como Él es, así somos en este mundo. Volvemos a eso, como Él es. Díganlo. Así somos.
El diablo siempre te señala tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos. Iglesia, la mejor ilustración para esto es el sumo sacerdote de Israel. Se enseña muy poco del sumo sacerdote ahora en el cuerpo de Cristo. Quiero cerrar con el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote anda, también la nación de Israel anda. Amén. Cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, recuerden esto, el sumo sacerdote no está ahí para beneficio de Dios, está ahí para beneficio del pueblo. Es designado por Dios en las cosas pertenecientes a Dios, pero para el pueblo, a favor del pueblo. El sumo sacerdote representa al pueblo. Él entra al lugar santísimo, ¿cierto? Y si puede salir vivo, significa que Dios lo aceptó y a su ofrenda. Aceptó la sangre. ¿Sí? Y Dios le acepta. Si Dios lo acepta a él sale vivo. Y toda la nación se regocija. ¿Por qué? Pueden esperar una cosecha inmensa. Pueden esperar que Dios los defienda de sus enemigos si están bajo ataque. Pueden esperar salud en sus cuerpos y prosperidad. ¡Aleluya! Pero, si el sacerdote muere, ¡boom! Goldberg, te toca. Si el sumo sacerdote no sale, toda la nación se dispersa. Saben que pueden esperar un mal año. Iglesia, no es cuestión de qué tan buena es la nación. Es cuestión de lo bueno que es su sumo sacerdote. Si Dios acepta al sumo sacerdote, Dios acepta a la nación. ¿Están conmigo? Demos un aplauso de bienvenida al Cohen Gadol, el sumo sacerdote de Israel. Y se ve judío, ¿cierto? Simolek, mi hermano israelita, sabe que el sumo sacerdote es Cohen Gadol, ¿cierto? Sacerdote grande. Sumo sacerdote, Cohen Gadol. Todo lo que ven es externo. Viene de Éxodo 28. Todo está ahí en Éxodo 28. La enseñanza del sumo sacerdote, de las mejores enseñanzas que se pueden recibir sobre lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo ahora, ministrando a la diestra del Padre. Deben saber qué está haciendo. Muchos ya saben lo que hizo en la cruz. Hay que saber qué está haciendo, porque lo que está haciendo es para siempre. Dios dice, eres sacerdote por siempre, según la orden de Melquisedec. Amén. Lo que ven en el exterior, ¿bien? No refleja a Jesús en el sentido de que Él no usa todas esas cosas en el cielo ahora. No está sentado ahí con todas esas cosas externas. Todas las cosas externas son ayudas visuales para reflejar que todo lo exterior es interior para Jesús. ¿Bien? Es como una ayuda visual, si quieren. ¿Sí? Esto se describe en Éxodo 28 y Dios dice, ponga los nombres, grabar. Dice grabar. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Son piedras de ónix. 6 tribus aquí, 6 tribus acá. Se pueden ver los nombres. ¿Sí? Y luego en el pectoral, las piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus. Ahora, el hombro en la Biblia representa la fuerza. Cuando el pastor iba a buscar a la oveja perdida, Jesús dice, encontró a la oveja, y Él es el buen pastor. Dejará a las 99 para encontrarte a ti. Dejará a todos para encontrarte. Y por eso estás viendo esta transmisión, no es casualidad, ¿cierto? Él encontrará a esa una. La una es importante. Y cuando encontró a la oveja perdida, la Biblia dice que tomó a la oveja y la puso en sus hombros. Nota que no tienes que cargarte solo. Tienes que descansar en sus hombros fuertes. Y Jesús dice, así, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Leí eso hace varios años y dije, ¿dónde está el arrepentimiento de parte de la oveja? La oveja estaba perdida. El pastor dejó a las 99. El pastor se fue. El pastor buscó. El pastor encontró. El pastor tomó. El pastor puso. El pastor la trajo de vuelta. El pastor dijo, regocíjense conmigo. ¿Qué hizo la oveja? Solo descansó. Y él dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la oveja, ¿cómo se arrepintió la oveja? Tenemos ideas locas sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es estar de acuerdo en ser amado, de acuerdo en ser salvado, de acuerdo en que te carguen, de acuerdo en dejarlo usar su poder y su amor en ti. ¡Vamos, iglesia! Ahora, eso es el hombro, pero los nombres de Israel están grabados en el corazón. Digan corazón. Y eso se usa en Éxodo 28, el corazón del sumo sacerdote. El corazón es el lugar del amor. ¿Sabían que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros? Nos sostiene por su fuerza y nos ama a todos en su corazón.
Somos sostenidos por su fuerza y sujetados por su amor. Quiero que sepan algo, iglesia. Él te tiene en su corazón. Ojalá esté Él en el tuyo. Otra cosa es, en el corazón, los nombres están grabados en piedras preciosas. Por cierto, digan grabado. Si se fijan, no pueden ser borrados. Están grabados para que nunca nadie pueda borrar tu nombre. ¿Me están escuchando? Pastor Prince, ¿cómo explica que en Apocalipsis dice, no borraré su nombre? Eso es lo que dice, no borraré su nombre. ¿Qué significa eso? Dios, cuando Jesús murió y derramó su sangre, el nombre de todos estaba ahí. Pero, si al final de tu vida rechazas la provisión de Dios, rechazas a Jesucristo, Dios borra tu nombre. No es que cuando aceptas a Jesús, Dios comienza a escribir tu nombre. Dios se adelantó. En lo que concierne a Dios, Él piensa lo mejor. De todos. Y Jesús murió por todos. El nombre de todos está en el libro de la vida. Pero si al final de tu vida rechazas a Jesucristo, hablo de las personas en el mundo. Si tú aceptas a Jesucristo una vez, eres salvado para siempre. Si lo recibiste, estás salvado. Y eres salvado para siempre. Digo de las personas del mundo. Las personas del mundo, sus nombres están ahí también. Pero si llegan al final de su vida y se niegan a aceptar a Jesucristo, entonces sus nombres son borrados. ¿Están escuchando? Pero Dios nunca borrará el nombre de sus hijos. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y les doy vida eterna. Vida eterna no es hasta tu próximo pecado. La vida eterna es eterna. Está grabado, sí, está grabado. ¿Y por qué son piedras preciosas? ¿Por qué son piedras preciosas? Porque Dios quiere que sepan que cada uno de ustedes son únicos en belleza y la forma en que Él los aprecia. Nos ama a todos por igual, pero nos ve a todos en nuestras diferentes bellezas. Como los nombres que están inscritos en rubíes, en zafiros, en amatistas, en esmeraldas. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Todos somos únicos y el Señor nos ama individualmente. ¿Me escucharon? No eres solo uno más. Él te ama individualmente. Algo de la luz en la que quiero enfocarme es esto. Señoras, ¿saben cuando compran joyería o una piedra preciosa, las llevan a un lugar donde ponen la joyería o el diamante en una tela de terciopelo negro? ¿No es cierto? Para que la belleza de la gema, de la piedra preciosa, se vea. ¿Sí? No solo eso, hay una luz especial, como una luz que baja, es una luz que brilla encima, y cuando la luz toca la piedra, ¿qué pasa? Irradia su refulgencia, su belleza, una miriada de rayos, y la excelencia de su belleza se puede ver cuando la luz brilla sobre la piedra preciosa. Ahora vean esto. Cuando llegan a la presencia de Dios, el diablo les dice esto. El diablo dice, cuando llegan a Dios, ¿no te sientes sucio en la presencia de Dios? Dios es santo. Dios es luz. ¿Cómo te atreves a venir a la presencia de Dios con esos pensamientos, esas intenciones, esos motivos, esas acciones que acabas de hacer? ¿Cómo te atreves a venir ante Dios? Te hace sentir sucio. Pero recuerden esto, recuerden esta enseñanza. Jesús los tiene como piedras preciosas en Él. Él te presenta al Padre. Así es como te presenta al Padre. No lo olviden, Dios es luz. ¿Qué les pasa a las piedras cuando Dios es luz? ¿Sí? Cuando las piedras están expuestas, esas piedras preciosas están expuestas a la luz. ¿Qué pasa? La luz brilla encima y refleja la gloria. Quiero que imaginen eso cada vez que vayan a la presencia de Dios. Llegan a la presencia. La luz de Dios no expone su pecado. La luz de Dios muestra lo perfectamente que la sangre de Jesús quitó su pecado. La sangre muestra el trabajo de su Hijo y lo glorioso que es. No le teman a la luz. Amén. Vayan a la luz. Muestra lo perfecta que es la obra de Jesús. Cómo la obediencia de un hombre los hizo justos. Amén. Ya cerrando, hay más que aprender. Las campanillas, las granadas y el azul. ¿Por qué azul? Hay mucho que decir de esto, pero quiero enfocarme al cerrar en la lámina de oro. ¿Ven la lámina ahí? Tiene las palabras hebreas Kodesh, que es santo, Lei Ladonai en su hebreo, pero este es el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei. ¿De acuerdo? Kodesh Le Yahweh, santidad al Señor. Y Dios dice esto en Éxodo 28.
Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra por la parte delantera. Siguiente, y estará sobre la frente de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote de Israel, un tipo de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Estará sobre su frente y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Bien. Ahora, lo que dice aquí en esta imagen son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo hoy a la diestra del Padre. ¿Cuántos dirían que Jesús piensa con santidad? Amén. Los pensamientos de Jesús son puros, íntegros, positivos, inspiradores, celestiales, ¿cierto? La Biblia dice esto. Miren esto. La última parte, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Señor. Es decir, Dios no te está aceptando. Escucha con cuidado. No te está aceptando basado en tus pensamientos. Él te acepta basado en los pensamientos de tu sumo sacerdote. Puedo escuchar cadenas rompiéndose. Les digo, iglesia, una vez más, los pensamientos, sus pensamientos siempre son santos en su frente, para que sean aceptados. Su frente, tu aceptación. Mientras los pensamientos de Jesús sean santos, y son santos por siempre, y Él es el sumo sacerdote, ¿por cuánto? Por siempre. Mientras sus pensamientos sean santos, la Biblia dice, somos aceptados delante del Señor. Dios no te acepta por tus pensamientos. Dios no te rechaza por tus pensamientos. Dios te acepta por los pensamientos de Jesús. Como es Él, así somos en el mundo. Amén. Algunos están luchando con pensamientos de preocupación, de aflicción. Tienen miedo sobre el mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me vestiré? ¿Quién cuidará de mi familia? ¿Y si pierdo mi trabajo? Pensamientos estresantes. Y el estrés llegó al Edén después de que Adán pecó. Y Dios le dijo a Adán, maldita es la tierra por tu culpa. Y Dios también le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás. El sudor es una imagen de estrés, de esfuerzo propio. Ahora, lo que pasó en el jardín del Edén terminó en otro jardín, el Getsemaní. La película La Pasión de Cristo comienza en el jardín. Así fue. La pasión comenzó ahí. Vean esto. Vean esto. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como ¿qué? Grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No olviden esto. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por el sudor de tu frente comerás. Y ahora tenemos al segundo Adán, Jesucristo. ¿Y qué hizo? En un jardín también. Pero esta vez él sudó sangre. Los doctores nos dicen que bajo presión extrema, presión muy extrema, sus capilares estallan. Y la sangre y el sudor se mezclan y su sangre gotea. Noten, ¿a dónde cayó la sangre? Caían hasta la tierra, que había sido, ¿qué? Maldecida por Dios. Ahora vean esto. Por la cualidad redentora de la sangre de Jesús, en el momento en que su sangre se mezcló con su sudor, Él nos redimió a todos de la maldición del sudor, de la maldición del estrés, de la maldición del esfuerzo propio. ¡Aleluya! Somos redimidos por la sangre de Jesús. Y no solo eso, iglesia. Vean esto. ¿A dónde cayó la sangre? A la tierra. La tierra maldita, a donde sea que vayan. Es tierra favorecida, a donde sea que andemos. Es tierra favorecida. Por eso Romanos 5 dice que justificados por la fe, tienes acceso a la gracia en la que estás. A donde sea que vayamos, llevamos el favor de Dios. Amén. El suelo puede estar maldito ahora, pero cuando te paras ahí, donde yo me paro, es tierra favorecida. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús cayó en la tierra. Por mí. Por ti. Amén, iglesia. Ahora vean esto. Volvemos a Éxodo 28. Dice, y estará sobre la frente de Aarón y llevará, el abón en hebreo, las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en sus santas ofrendas. ¿No es impresionante que incluso en todas nuestras santas ofrendas hay iniquidad? ¿Saben algo, iglesia? En sus mejores días, incluso en lo mejor que dicen y hacen, aún está contaminado. ¿Cuántos saben eso? Pero la Biblia dice que Dios no te lo atribuye.
Aarón lo lleva por ti. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. En otras palabras, aún en los tiempos de adoración, ¿ha levantado las manos y un mal pensamiento vino a su mente? Han levantado las manos y, saben, te exalto, te exalto. Luego ven a una mujer ahí, ¿por qué tiene tanto maquillaje? Te exalto. ¿Saben? Te exalto. Sé por qué ella está aquí, quiere marido. Te exalto. ¿Cierto? La conozco, es de otra iglesia. Te exalto. Son malos pensamientos. O mientras están tomando la comunión, miran aquí y dicen, ¿por qué el pastor Lawrence siempre muestra sus bíceps? Siempre es humilde así. Seamos humildes. Demos la gloria a Jesús. Porque Él murió por nosotros. Y están participando en la cena del Señor y vienen esos pensamientos. Entonces de pronto se dicen, ¿qué estoy haciendo? Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo esos pensamientos? Ahí está. Son las iniquidades de las cosas santas. Iniquidades de las cosas santas. ¿Entienden? Pero no se alegran que... Vean, el diablo viene y dice, mira tus pensamientos. ¿Y te llamas cristiano? ¿Cómo te atreves a adorar? Eres un hipócrita. Y bajas las manos. Comienzas a sentirte deprimido. No, amigo, ve a otro lado. Dios sabía todo eso. Dios dice, Aarón llevará la iniquidad de las cosas santas. Incluso las cosas santas tienen iniquidad. ¿Pero sabes quién se encarga de eso? Nuestro sumo sacerdote. Ahora vean esto, iglesia. Vean esto. Cerraré con esto. Mientras sus pensamientos sean santos, Dios te atribuye eso a ti. Dios no te evalúa ni te juzga en base a tus pensamientos. Dije, Dios no te juzga ni te evalúa basado en tus pensamientos. Él te evalúa y te juzga basado en los pensamientos de Jesús. ¿Escuchaste, iglesia? Sus pensamientos son santos. Tú eres aceptado, por cierto, de la palabra aceptado. Y está en la Biblia hebrea. Es la palabra ratzón. Ratzón. Y ratzón significa favor. Favor. ¿Recuerdan el versículo en la Biblia, Salmo 5? Porque tú, Señor, bendecirás al justo como con un escudo, lo rodearás con tu favor, con un escudo. Favor ahí es ratzón. Ese versículo, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor, como el rocío sobre la hierba, ratzón. ¿Qué hay de este? Todos conocen este, Proverbios. El que haya esposa, hallará el bien y alcanzará el favor del Señor. Favor ahí, ratzón. Es la misma palabra que se usa aquí. Y sobre su frente estará continuamente la santidad del Señor para que obtengan favor delante del Señor. ¿Saben qué? Es por lo que piensa Jesús que Dios los favorece hoy. Como si la fragancia de Jesús los rodeara y recibieran esa fragancia. Amigos, no sé ustedes, pero cuando pienso en el amor de Dios, me sobrepasa. Dios tuvo la opción de salvar a su Hijo o salvarme a mí, a nosotros. Cuando ves a su Hijo, cada área de su Hijo, ves excelencia, ves belleza, ves gloria. Cada área en que me veas, verás algo feo. No se rían, cada forma en que los vea también es fea. Pero cada área en la que vemos a Jesús hay excelencia, vemos gloria, vemos belleza. Él es totalmente adorable. Cuando Él es fuerte, no lastima. Cuando Él es amable, no es suave. Es totalmente adorable, acero y terciopelo, rey y siervo. No hay nadie como Jesús. Y es lo que nuestros jóvenes necesitan oír. En todo el mundo hay un héroe por sobre todos los héroes populares y estrellas que tienen pies de arcilla. Les digo, Jesús nunca los decepcionará. Jesús no puede decepcionarlos. Él es totalmente adorable. ¿Amén, iglesia? Como es Él, así somos en este mundo. Denle alabanza. ¡Aleluya! Gracias. Amén, amén. Vamos, iglesia. Como Él es, así somos. ¿Dónde? En este mundo. Sí, no esperes a estar muerto. Dejas este cuerpo y estás con el Señor. No esperes hasta entonces. La Biblia dice, en este mundo, como Él es, así somos. Que tu vida esté
marcada por una pasión de conocer todo sobre Jesús. ¿Por qué? Como Él es, yo soy. Por eso estudiamos todos los oficios, los títulos y las glorias de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Como Él es, así somos. En la Biblia no nos buscamos a nosotros, buscamos a Jesús. ¿Por qué? Como Él es, así somos. A nosotros nos conviene saber más y más sobre Jesús. La gracia y la paz vienen sobre ustedes, iglesia. Recíbanla. Amén. Inclinen la cabeza, cierren los ojos en todo el lugar y donde estén viendo esto. Amigo, no creas que es casualidad que estás viendo esto. Donde sea que estés, creo que Dios, en su Kairos, momento especial en el tiempo, hizo que tú vieras esta transmisión porque te ama. Y tus pensamientos, estás viendo esto y tal vez eres creyente, pero tus pensamientos están consumidos con lo que has hecho mal, en lo que no has estado bien, en lo que tal vez no hiciste suficiente. Amigo, es hora de que dejes de verte. Es hora de que veas a Jesús en esa cruz. Ve a Jesús a la diestra del Padre, glorioso, exaltado, coronado con gloria y honor. Amigo, Dios está diciendo, como es mi Hijo, así eres tú. Si pones tu confianza en Él, no puedes salvarte solo. Por eso Dios envió a su Hijo. Su Hijo murió en la cruz. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Jesús es totalmente adorable. Nadie es como Jesús, el más hermoso de 10,000. Y aún así, Dios no escatimó a su Hijo porque Dios te amó. Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz. Jesús dio su vida porque te amó. Y la Biblia dice que el cielo se oscureció. Es casi como si el cielo, Dios le diera su espalda al sacrificio. Y Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la primera vez que Jesús clamó, Dios mío, porque siempre decía mi Padre, para que nosotros podamos decir, mi Padre, no me dejarás ni desampararás. Y cuando se aclaró luego de 3 horas, Jesús dijo, consumado es, en hebreo, kulá, y resonó en toda la tierra. El jubileo llegó. Tus pecados fueron perdonados. El diablo está vencido. La justicia de Dios fue satisfecha. Y la lluvia cayó. La lluvia de su gracia. Amigo, si eres tú, quieres que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, di esta oración conmigo. Di, Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y que lo resucitaste de los muertos para mi justificación. Te agradezco porque soy perdonado en el pasado, presente y futuro de todos mis pecados. Y te agradezco porque estoy bajo tu pleno favor. Me has bendecido con toda bendición. Gracias, Padre. Jesucristo es mi Señor, en el nombre de Jesús. Y todas las personas digan, amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Denle alabanza, iglesia. Aleluya. Amén, amén. Alabado el Señor. ¿Están listos para esta semana? Amén. La batalla es ahora. Y si mantienen la mirada fija en Jesús, llevan sus pensamientos a su obediencia. Amén. Levanten las manos en todo el lugar, en donde sea que estés viendo esto. Esta semana que viene va a ser una gran semana para ti. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor te bendiga con las bendiciones de Abraham, las bendiciones de Deuteronomio 28. Y el Señor te guarde, te preserve, te proteja de todos los virus, de todas las enfermedades y dolencias, de todos los peligros y todos los poderes de oscuridad, del poder del diablo, por su propia sangre. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que andes en el favor sobrenatural de Dios a donde sea que vayas esta semana. El Señor alce su rostro sobre ti y tu familia, y te dé a ti y a tus seres queridos su shalom, paz, plenitud, bienestar y seguridad. En el nombre de Jesús. Y todas las personas dicen, amén, amén, Dios los bendiga, nos vemos pronto. Recuerden, enfóquense en Jesús y mantengan sus pensamientos en su obediencia. Bendiciones.